¿Alguna vez te has preguntado si existe una forma incorrecta de buscar a Dios en la oración? En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo resalta la importancia de la oración en la intimidad y el silencio, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes al hacerlo. Hoy exploraremos las prácticas y actitudes que debemos evitar al orar en la madrugada para no obstaculizar nuestra conexión con Dios. ¿Has sentido que tus oraciones no alcanzan su propósito o que hay barreras espirituales que necesitas superar? Este video te revelará las claves para orar de manera efectiva y en armonía con el corazón de Dios. ¿Estás listo para profundizar en tu relación con el Creador? La madrugada tiene un misterio único. Es un momento de quietud, de soledad, cuando el mundo parece estar suspendido entre la noche y el día. Muchas veces sentimos que este es el instante perfecto para acercarnos a Dios, para buscar su rostro y entregar nuestras preocupaciones más profundas. Pero, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Él sin una verdadera intención? Jesús nos enseñó la importancia de la oración sincera y con propósito cuando dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Estas palabras no solo nos invitan a buscar intimidad, sino a reflexionar sobre la verdadera intención detrás de nuestras oraciones. Orar sin un propósito claro es como intentar navegar sin un destino fijo. Las palabras pueden fluir, pero el corazón permanece desconectado. A menudo pensamos que al hablar con Dios basta con pronunciar palabras hermosas o llenas de fervor. Sin embargo, la oración es mucho más que eso. Es una conexión viva y profunda entre el espíritu humano y el corazón divino. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el jardín de Getsemaní, cuando, enfrentando el peso del sufrimiento, oró con una intensidad tan profunda que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Su propósito era claro: buscar fortaleza y someterse a la voluntad del Padre. Esta oración nos enseña que el poder no está en la cantidad de palabras, sino en la intención que guía cada una de ellas. Es posible que al orar en la madrugada nos encontremos atrapados en rutinas vacías, repitiendo frases que han perdido su significado. Pero Dios no busca rituales, Él busca corazones rendidos. En Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto nos recuerda que podemos estar físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Si nuestras oraciones no tienen un propósito definido, corremos el riesgo de convertir este acto sagrado en una mera formalidad. Piensa en Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10 y 11 encontramos a una mujer quebrantada, orando con una claridad de propósito que traspasaba los cielos. Su deseo de tener un hijo no era solo un anhelo personal, sino una petición alineada con el plan de Dios. Su oración no fue adornada con palabras vacías, sino que brotó de lo más profundo de su ser, reflejando su confianza en el poder de Dios. Este tipo de oración es la que transforma corazones y mueve montañas. Nos reta a preguntarnos: ¿qué tan claras y sinceras son nuestras intenciones cuando nos acercamos a Dios en la madrugada? La madrugada es un momento de enfoque, pero también puede ser una trampa para la distracción. Las preocupaciones del día, las listas de pendientes y los pensamientos dispersos pueden infiltrarse en nuestra mente mientras intentamos orar. Pero la Escritura nos ofrece una solución en Filipenses 4:6-7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos invita a orar, sino a hacerlo desde un lugar de paz y claridad,
dejando nuestras ansiedades a los pies de Cristo. Sin embargo, lograr este enfoque no siempre es fácil. La vida moderna nos ha entrenado para la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, resultados tangibles, y a menudo llevamos esa mentalidad a nuestra vida de oración. Nos olvidamos de que la oración no es un simple medio para obtener lo que deseamos, sino un acto de adoración y rendición. En Santiago 4:13 nos advierte: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Estas palabras nos desafían a examinar nuestras intenciones, a preguntarnos si realmente estamos buscando la voluntad de Dios o simplemente tratando de imponer la nuestra. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. El fariseo, lleno de orgullo, oraba consigo mismo, proclamando su propia justicia. Pero el publicano, consciente de su necesidad, simplemente dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dejó claro quién de los dos fue justificado: aquel cuya oración brotó de un corazón sincero y humilde. Esto nos muestra que incluso en la madrugada, cuando el mundo está en silencio, nuestras oraciones deben nacer de un deseo genuino de estar en comunión con Dios, no de impresionar ni de cumplir con una obligación. Además, orar con propósito no significa limitar nuestras peticiones o pensamientos. Dios no es un juez distante que evalúa la perfección de nuestras palabras. Él es un Padre amoroso que anhela escuchar a sus hijos. En Romanos 8, 26, 27, se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso cuando no sabemos qué decir, Dios entiende el lenguaje de nuestros corazones. Por eso, debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que nuestras oraciones, por imperfectas que sean, son valiosas cuando están cargadas de fe y sinceridad. La vida de David es otro recordatorio poderoso de cómo orar con propósito transforma las circunstancias. En muchos de los salmos vemos a un hombre que no tenía miedo de expresar sus dudas, temores y alegrías a Dios. En el Salmo 63:1 clama: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esta oración refleja un deseo profundo de conocer y experimentar a Dios. No es una lista de demandas, sino una expresión de anhelo que nos inspira a buscar a Dios no solo por lo que puede hacer, sino por quién es Él. Sin embargo, hay ocasiones en las que podemos sentir que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte. Este sentimiento puede ser desalentador, pero la Biblia nos recuerda que Dios siempre está escuchando. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos llama a alinear nuestras peticiones con los propósitos de Dios. Al hacerlo, nuestras oraciones se convierten en herramientas poderosas para desatar su voluntad en la tierra. Cuando oramos en la madrugada, tenemos una oportunidad única de comenzar el día en la presencia de Dios. Pero esta oportunidad puede perder su impacto si no oramos con intención. Así como los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1, nosotros también debemos buscar aprender y crecer en nuestra vida de oración. La oración no es un acto estático, es un viaje continuo de transformación que nos acerca más al corazón de Dios. La madrugada es mucho más que un momento del día. Es un espacio sagrado donde lo terrenal se encuentra con lo divino. Pero para experimentar plenamente este encuentro, debemos acercarnos con un propósito claro, con un corazón dispuesto y con una fe inquebrantable. Dios no necesita nuestras palabras elaboradas ni nuestras fórmulas perfectas. Él solo necesita nuestro deseo sincero de buscarlo, de conocerlo y de rendir nuestras vidas a su voluntad. Que nuestras oraciones de madrugada sean un reflejo de nuestra confianza en su amor
y un testimonio de nuestra fe en su poder transformador. En la quietud de la madrugada, cuando todo parece estar en calma, surge la oportunidad perfecta para buscar la presencia de Dios. Sin embargo, este momento sagrado puede perder su impacto si el cansancio domina nuestro cuerpo y mente. A menudo nuestras intenciones son buenas, pero nos encontramos luchando contra el peso del sueño o la fatiga, y esto afecta nuestra capacidad de conectarnos con el Creador. Jesús, en su ministerio, nos dejó un poderoso ejemplo al apartarse en las horas más solitarias para orar, mostrando una disciplina que nos invita a imitarlo. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este acto intencional nos enseña que la oración requiere no solo disposición, sino también un esfuerzo consciente por superar las distracciones físicas y emocionales que pueden surgir. El cansancio, aunque natural, puede convertirse en una barrera espiritual si no lo enfrentamos correctamente. Cuando los discípulos acompañaron a Jesús al jardín de Getsemaní, su incapacidad para mantenerse despiertos reflejó la lucha que todos enfrentamos al intentar orar en medio de la fatiga. Jesús, al encontrarlos dormidos, dijo: ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 40, 41. Estas palabras no solo son un llamado a la vigilancia, sino un recordatorio de que nuestra naturaleza humana puede ser un obstáculo si no estamos preparados para combatirla con herramientas espirituales. El desafío de orar en la madrugada no radica únicamente en la lucha contra el sueño. También puede manifestarse en una falta de enfoque mental, donde las preocupaciones del día o los pensamientos desordenados nos alejan de la presencia de Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima a entregar nuestras inquietudes al Señor. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración efectiva requiere un corazón dispuesto a dejar de lado las distracciones y centrarse completamente en la comunión con Dios. Un ejemplo bíblico que nos inspira a superar el cansancio es el de Moisés en el monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches permaneció en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley. Aunque el relato no menciona explícitamente el agotamiento físico, podemos imaginar el nivel de entrega que esto requirió. Moisés no permitió que las limitaciones humanas interfirieran con su llamado divino, lo que nos recuerda que cuando priorizamos nuestra relación con Dios, Él nos fortalece para cumplir su propósito. En la vida cotidiana, el cansancio puede manifestarse de maneras más sutiles, como la falta de disciplina para establecer un horario de oración. Nos encontramos posponiendo este momento sagrado hasta que la fatiga nos vence, perdiendo así la oportunidad de experimentar la renovación espiritual que Dios ofrece. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a confiar en que incluso en nuestros momentos de debilidad, Dios es capaz de darnos la energía necesaria para buscarlo con todo nuestro corazón. Es importante reconocer que el cansancio no solo afecta nuestra conexión con Dios, sino también nuestra capacidad de discernir su voz. Cuando estamos agotados, nuestra mente se encuentra en un estado de confusión que puede dificultar el escuchar claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. En 1 Reyes 19 vemos a Elías
experimentando un momento de agotamiento físico y emocional después de enfrentarse a los profetas de Baal. Desesperado, se retira al desierto y pide a Dios que le quite la vida. Sin embargo, en lugar de reprenderlo, Dios le proporciona descanso y alimento, preparando su corazón para recibir su dirección. Este episodio nos muestra que, aunque el cansancio es una realidad, no debe definir nuestra relación con Dios. Él comprende nuestras limitaciones y nos llama a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Una estrategia para combatir el cansancio en la oración es recordar que no estamos solos en esta lucha. A través de la oración, invitamos al Espíritu Santo a fortalecer nuestro espíritu y renovar nuestra energía. En Romanos 8:26 se nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos asegura que, incluso cuando nuestras fuerzas físicas y mentales fallan, Dios está dispuesto a intervenir para llevarnos a una comunión más profunda con Él. Además, es esencial abordar la oración como un acto de rendición, más que como una tarea que debemos cumplir. Cuando nos enfocamos en la calidad de nuestra relación con Dios, en lugar de en la cantidad de tiempo que dedicamos a orar, encontramos una nueva motivación para buscar su presencia. El salmista expresó este deseo con gran elocuencia en el Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Este anhelo sincero por Dios nos inspira a superar las barreras físicas y emocionales que puedan interponerse en nuestra vida de oración. En nuestras propias vidas es posible que hayamos experimentado momentos en los que el cansancio nos llevó a orar de manera superficial o rutinaria. Sin embargo, la oración no debe ser vista como una obligación, sino como un privilegio. Es una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios y recibir su dirección en nuestras decisiones diarias. En Proverbios 3, 5, 6 se nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que al buscar a Dios con un corazón sincero, Él nos guiará incluso en medio de nuestras debilidades. El cansancio puede parecer un obstáculo insuperable, pero no tiene que serlo. A través de la disciplina, la dependencia de Dios y la renovación de nuestra mente, podemos transformar nuestras madrugadas en un tiempo de comunión íntima con el Creador. En Hebreos 12, 1, 2 se nos anima a perseverar. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este llamado nos desafía a no rendirnos, sino a seguir adelante con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando enfrentemos el desafío de orar en medio del cansancio, recordemos que no se trata de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición para rendirnos a la obra de Dios en nosotros. Él es quien renueva nuestras fuerzas, guía nuestros pasos y nos capacita para buscarlo, incluso en los momentos más difíciles. Que nuestras madrugadas sean un reflejo de nuestra fe en su poder y un testimonio de nuestra confianza en su amor eterno. La oración es un puente entre lo terrenal y lo divino, un espacio donde las palabras llevan el peso de nuestra fe, nuestras luchas y nuestra esperanza. Sin embargo, cuando estas palabras pierden su significado, cuando se convierten en frases vacías y repetitivas, el puente se debilita. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de este peligro al decir: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6:7. En estas palabras encontramos un llamado a reflexionar sobre el corazón de nuestras oraciones.
asegurándonos de que no caigamos en el hábito de repetir palabras sin comprender su propósito o significado. Las repeticiones vacías no son simplemente un problema de forma, sino una señal de desconexión espiritual. Es fácil caer en la trampa de creer que Dios escucha más cuanto más decimos, pero la Biblia nos enseña que el Señor no busca cantidad, sino sinceridad. En el relato de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, encontramos un ejemplo vívido de este error. Los profetas clamaron durante horas, gritando y haciéndose cortes en un intento desesperado de atraer la atención de su Dios, pero nada sucedió. En contraste, Elías simplemente oró con fe y claridad, y el fuego de Dios descendió del cielo. Primero Reyes 18:8, 36-38. Este contraste nos enseña que lo que mueve el corazón de Dios no es la insistencia vana, sino una fe auténtica. Es tentador pensar que las palabras correctas, repetidas con suficiente fervor, pueden manipular a Dios para obtener lo que deseamos. Sin embargo, la oración no es un instrumento para controlar a Dios, sino un medio para alinearnos con su voluntad. En Santiago 4:3 se nos advierte: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Este versículo revela que la eficacia de nuestras oraciones no depende de cuánto las repitamos, sino de si nuestras peticiones están en armonía con el propósito divino. Orar con palabras vacías no solo es ineficaz, sino que también nos aleja de la verdadera esencia de la comunión con Dios. El Salmo 19:14 ofrece una visión más clara de cómo nuestras palabras deben reflejar la intención de nuestro corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este pasaje nos invita a examinar no solo lo que decimos, sino también el espíritu detrás de nuestras palabras. Cuando nuestras oraciones se convierten en una repetición mecánica, perdemos la oportunidad de experimentar la profundidad de una relación genuina con Dios. Un ejemplo poderoso de oración sincera lo encontramos en el ciego Bartimeo, quien clamó a Jesús con una frase simple pero cargada de significado: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Aunque sus palabras eran breves, su fe y desesperación eran palpables. Esta oración llamó la atención de Jesús, quien lo sanó. En contraste con las vanas repeticiones, la oración de Bartimeo demuestra que unas pocas palabras dichas con un corazón sincero pueden ser más poderosas que 1000 frases vacías. Es importante recordar que la oración no necesita ser elaborada para ser efectiva. Dios no se impresiona por nuestras habilidades retóricas, sino por nuestra disposición a buscarlo con humildad. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos a orar con sencillez al introducir el Padre Nuestro, una oración breve pero profundamente significativa. Mateo 6, 9, 13. Cada línea de esta oración está llena de intención, enseñándonos a abordar a Dios con reverencia, dependencia y un deseo sincero de ver su voluntad cumplida en la tierra. La repetición vacía también puede ser un síntoma de una mente distraída. En lugar de centrarnos en Dios, nuestras palabras pueden reflejar una falta de enfoque o un intento de llenar el tiempo. Sin embargo, la Escritura nos anima a traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Este versículo nos desafía a ser intencionales en nuestra oración, asegurándonos de que nuestras palabras reflejen una verdadera comunión con Dios y no simplemente un hábito o una obligación. La historia de Ana, la madre de Samuel, nos ofrece otro ejemplo de cómo la oración sincera puede trascender las palabras. En 1 Samuel 1, 13, 15, Ana oraba en silencio
moviendo sus labios sin emitir sonido. Su oración era tan apasionada que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó su clamor silencioso y respondió a su petición. Este relato nos enseña que no es el volumen ni la cantidad de palabras lo que importa, sino la autenticidad de nuestro corazón. El silencio en la oración puede ser tan poderoso como las palabras. En Eclesiastés 5:12 nos advierte: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje nos anima a reflexionar antes de hablar, reconociendo la santidad del momento de oración. En lugar de llenar el silencio con repeticiones innecesarias, podemos aprovecharlo para escuchar la voz de Dios y permitir que su Espíritu ministre a nuestro corazón. Las vanas repeticiones también pueden surgir de una comprensión errónea de quién es Dios. Si lo vemos como un juez severo que necesita ser convencido o un ser distante que no presta atención, nuestras oraciones reflejarán esa percepción equivocada. Sin embargo, la Biblia nos presenta a un Dios amoroso que está siempre dispuesto a escuchar a sus hijos. En Mateo 7:11, Jesús dice: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Este versículo nos recuerda que no necesitamos persuadir a Dios para que actúe a nuestro favor. Él ya está inclinado hacia nosotros con amor y gracia. Para aquellos que han caído en el hábito de repetir palabras sin sentido, hay esperanza. La solución no es abandonar la oración, sino redescubrir su verdadero propósito. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta: sean constantes en la oración. Esto implica más que simplemente perseverar. Se trata de renovar nuestra relación con Dios y abordar cada momento de oración con un corazón fresco y expectante. La oración es un regalo, un privilegio que nos permite acercarnos al trono de la gracia con confianza. Hebreos 4:16. No debemos permitir que las palabras vacías roben la riqueza de esta experiencia. Al orar, recordemos que no estamos simplemente cumpliendo con un ritual, sino entrando en la presencia del Creador del universo. Que nuestras palabras, ya sean muchas o pocas, sean un reflejo de nuestra fe, amor y deseo de conocerlo más profundamente. Solo entonces nuestras oraciones trascenderán lo superficial y se convertirán en un acto de adoración verdadera. La oración es un acto profundamente personal, un momento en el que el corazón humano se encuentra con el Creador. Sin embargo, la actitud con la que nos presentamos ante Dios puede determinar la profundidad de esta conexión. Un corazón lleno de orgullo, egoísmo o resentimiento no solo obstruye nuestra comunicación con Él, sino que también impide que su gracia fluya libremente en nuestra vida. En el Salmo 51:17, el salmista declara: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito y humillado. Este versículo no solo describe la actitud que Dios busca en nosotros, sino que revela el secreto para experimentar su presencia de manera transformadora. Cuando nos acercamos a Dios con una actitud incorrecta, corremos el riesgo de convertir la oración en un acto superficial. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos muestra cómo la postura del corazón afecta nuestra comunión con el Padre. El fariseo, con orgullo, oraba para exaltarse a sí mismo, mientras que el publicano, con humildad, pedía misericordia. Jesús dejó en claro cuál de los dos fue justificado, afirmando que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Este relato nos invita a examinar nuestras intenciones y a buscar a Dios con un corazón genuinamente humilde. La humildad es fundamental en la oración porque nos recuerda nuestra completa dependencia de Dios. Cuando olvidamos esto, nuestras oraciones pueden transformarse en demandas arrogantes, como si Dios nos debiera algo. En el libro de Job,
encontramos a un hombre que, a pesar de sufrir intensamente, reconoció la grandeza de Dios. En Job 42:2 confesó: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún plan tuyo puede ser frustrado. Este reconocimiento de la soberanía divina no solo honra a Dios, sino que también abre la puerta para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Por otro lado, una actitud llena de resentimiento o falta de perdón puede erigir muros entre nosotros y Dios. En Mateo 6:14-15 Jesús enseña: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estas palabras son un recordatorio solemne de que nuestras relaciones con los demás afectan nuestra relación con Dios. La oración no es solo un acto vertical entre nosotros y el cielo, sino que también tiene una dimensión horizontal que impacta cómo interactuamos con quienes nos rodean. Un corazón que alberga orgullo o amargura no puede experimentar plenamente la paz que Dios promete. En Filipenses 4:6-7 se nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, dejando nuestras preocupaciones en manos de Dios. Pero este acto de rendición solo es posible cuando reconocemos que no somos autosuficientes. La gratitud y la humildad caminan de la mano, recordándonos que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido de la gracia divina. La actitud correcta al orar también incluye estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. En el jardín de Getsemaní, Jesús modeló esta sumisión cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento de vulnerabilidad nos muestra que incluso el Hijo de Dios enfrentó el desafío de someterse a la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo perfecto, se humilló de esta manera, ¿cuánto más debemos nosotros acercarnos a Dios con un espíritu de obediencia? El orgullo puede manifestarse de muchas formas sutiles en nuestra vida de oración. A veces puede ser el deseo de impresionar a otros con nuestras palabras o aparentar una espiritualidad que no refleja nuestra verdadera condición. Jesús advirtió contra esto en Mateo 6:5 cuando dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Estas palabras nos llaman a examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestra oración sea una expresión sincera de nuestra relación con Dios y no un medio para buscar la aprobación humana. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos recuerda que debemos crucificar nuestro ego para que Cristo viva en nosotros. En Gálatas 2:20 escribe: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este pasaje nos invita a renunciar a nuestro orgullo y a permitir que la humildad de Cristo transforme nuestra vida, incluyendo nuestra manera de orar. Además de la humildad, la oración efectiva requiere un corazón libre de distracciones y completamente enfocado en Dios. En la historia de Marta y María, encontramos un contraste entre dos actitudes al estar en la presencia de Jesús. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, María se sentó a los pies del Maestro para escuchar sus palabras. Jesús elogió a María diciendo: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10:42. Este relato nos recuerda la importancia de apartar tiempo para estar plenamente presentes en la oración, sin permitir que las preocupaciones o el orgullo nos distraigan. La transformación de nuestras actitudes en la oración comienza con un reconocimiento honesto de nuestras debilidades. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto significa que no estamos solos en este proceso. Dios, en su gracia, nos capacita para buscarlo con un corazón limpio y una actitud correcta, siempre que estemos dispuestos a permitir que su Espíritu obre en nosotros.
Cuando nos acercamos a Dios con la actitud correcta, experimentamos una conexión más profunda con Él y comenzamos a ver su mano obrando en nuestras vidas de maneras que exceden nuestras expectativas. En Efesios 3:20, Pablo declara: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Este versículo nos inspira a confiar en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa en nuestro favor de maneras que reflejan su amor y sabiduría infinita. Cada momento de oración es una oportunidad para alinearnos con el corazón de Dios. Al dejar de lado el orgullo, el resentimiento y las distracciones, creamos un espacio donde su presencia puede llenar nuestra vida con paz, propósito y poder transformador. Que nuestras oraciones de madrugada sean un reflejo de un corazón humilde, agradecido y plenamente rendido a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nos acercamos a Dios en oración, la fuerza y la guía que obtenemos de su palabra son invaluables. Sin embargo, muchas veces olvidamos incorporar las Escrituras en nuestras oraciones, perdiendo una de las herramientas más poderosas para conectar con el corazón de Dios. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios que nos instruye, consuela y alienta. En Isaías 55:11, el Señor nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Este pasaje nos recuerda que la palabra tiene un poder transformador, capaz de cumplir su propósito en nuestras vidas cuando la usamos como parte integral de nuestra comunicación con Él. Orar sin la palabra puede compararse con intentar navegar sin un mapa. Nuestras peticiones se vuelven difusas y nuestra fe puede tambalear ante las incertidumbres de la vida. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, respondió a cada ataque de Satanás con un escrito está, reafirmando su fe y autoridad mediante las Escrituras. Mateo 4:10. Su ejemplo nos muestra que integrar la palabra en nuestras oraciones no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da las armas espirituales necesarias para resistir las pruebas y tentaciones que enfrentamos. El uso de la palabra en la oración no se trata de recitar versículos de manera mecánica, sino de permitir que estas palabras cobren vida en nosotros y guíen nuestras peticiones. En Salmo 119:105 se describe la palabra como lámpara a mis pies y luz para mi camino. Este versículo subraya que la palabra ilumina nuestro entendimiento, permitiéndonos orar en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando pedimos de acuerdo con su palabra, nuestras oraciones se alinean con sus propósitos y se llenan de un poder que trasciende nuestras propias limitaciones. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida del rey Josafat. En 2 Crónicas 20, al enfrentarse a un enemigo formidable, Josafat oró usando las promesas de Dios como fundamento de su súplica. Reconoció la soberanía de Dios y declaró su fidelidad diciendo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien pueda resistirte. 2 Crónicas 26. Esta oración no solo fue un acto de confianza, sino una demostración de cómo la palabra y las promesas de Dios pueden infundirnos valor en los momentos más oscuros. Al integrar las Escrituras en nuestras oraciones, también abrimos la puerta para que el Espíritu Santo nos revele verdades más profundas y nos guíe en nuestras peticiones. En Juan 14:26 Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este recordatorio nos alienta a confiar en que el Espíritu nos ayudará a aplicar la palabra en nuestras oraciones de maneras que ni siquiera podemos imaginar. El olvido de la palabra en la oración puede ser un síntoma de una fe que se ha vuelto rutinaria.
Cuando nos acercamos a Dios sin su palabra como guía, corremos el riesgo de que nuestras oraciones pierdan enfoque y profundidad. En lugar de ser un acto de comunión sincera, nuestras palabras pueden convertirse en expresiones vagas de deseos o preocupaciones. Jesús, al enseñar a sus discípulos cómo orar, les dio un modelo en el que cada petición estaba arraigada en principios bíblicos, desde reconocer la santidad de Dios hasta pedir su provisión diaria y su protección contra el mal. Mateo 6, 9, 13. Las Escrituras no solo nos ayudan a orar con propósito, sino que también nos ofrecen consuelo en tiempos de necesidad. En Romanos 15, 4, Pablo escribe: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, de modo que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Este versículo nos anima a recordar que la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra fe y fortalecernos en momentos de debilidad. Al incorporarla en nuestras oraciones, encontramos las palabras exactas para expresar nuestras luchas y declarar nuestra confianza en su fidelidad. El ejemplo de Nehemías también nos inspira a orar con la palabra como fundamento. Cuando supo de la condición de Jerusalén, se lamentó, ayunó y oró, recordándole a Dios las promesas que había hecho a su pueblo. Acuérdate, te ruego, de la palabra que diste a tu siervo Moisés. Nehemías 1:8. Este acto de traer las promesas de Dios a la oración no solo fortaleció la fe de Nehemías, sino que también abrió las puertas para que el Señor cumpliera su plan a través de él. La palabra también nos guía en nuestra intercesión por los demás. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado a la intercesión no solo nos invita a orar por las necesidades de los demás, sino a hacerlo con la sabiduría y la dirección que provienen de la palabra. Al orar por otros usando las Escrituras, declaramos las promesas de Dios sobre sus vidas y pedimos con confianza que su voluntad se cumpla. Una de las razones por las que a menudo olvidamos incluir la palabra en nuestras oraciones es porque no dedicamos suficiente tiempo a meditar en ella. En Josué 1:8, Dios instruyó: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Este mandato no solo subraya la importancia de estudiar la palabra, sino también de internalizarla, de modo que fluya naturalmente en nuestras oraciones y en nuestras acciones. Orar con la palabra también nos protege de la duda y la incertidumbre. En tiempos de pruebas, nuestras emociones pueden nublar nuestra fe, llevándonos a cuestionar la fidelidad de Dios. Sin embargo, cuando nuestras oraciones están fundamentadas en las promesas de la Escritura, encontramos una certeza inquebrantable. En Hebreos 4:12 se describe la palabra como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo nos recuerda que la palabra no es solo una herramienta, sino un arma poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar las luchas espirituales. Cada vez que oramos sin incluir la palabra, nos privamos de la plenitud que Dios desea para nuestra relación con Él. Las Escrituras no solo enriquecen nuestras oraciones, sino que también transforman nuestro entendimiento y nos acercan más a su corazón. Que nuestras madrugadas se conviertan en un tiempo en el que la palabra y nuestras oraciones se entrelacen, llevando nuestra comunión con Dios a nuevas profundidades y permitiéndonos experimentar su poder de maneras extraordinarias. Orar en la madrugada es un acto de fe que nos invita a estar en comunión con Dios en la quietud del amanecer. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al hacerlo es la falta de confianza en que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Esta duda, sutil pero persistente,
puede socavar la eficacia de nuestras palabras y distorsionar nuestra percepción de quién es Dios. En Santiago 1:6 se nos exhorta: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Este pasaje nos recuerda que la fe no solo es fundamental para orar, sino que también es la clave que nos permite experimentar la plenitud de la respuesta divina. La falta de fe no siempre se manifiesta en incredulidad abierta. Muchas veces aparece como una expectativa débil, una resignación que nos lleva a pensar que nuestras palabras carecen de impacto. Sin embargo, Jesús enseñó que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. En Marcos 11:24 afirmó: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras no solo son una promesa, sino un llamado a orar con la certeza de que Dios es fiel para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Un ejemplo de fe inquebrantable lo encontramos en la mujer cananea que buscó a Jesús para que sanara a su hija. A pesar de los obstáculos que enfrentó, su perseverancia y confianza en el poder de Cristo fueron recompensadas. Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Mateo 15:28. Este relato nos desafía a examinar nuestra actitud al orar. ¿Nos acercamos a Dios con la misma convicción o permitimos que la duda limite nuestra experiencia de su gracia? La fe no significa que siempre recibiremos lo que pedimos exactamente como lo imaginamos. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto implica confiar en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de acuerdo con su perfecta sabiduría. Abraham es un ejemplo poderoso de esta confianza. Aunque recibió la promesa de un hijo en su vejez, tuvo que esperar muchos años para ver su cumplimiento. Durante este tiempo no permitió que la duda lo desanimara. Romanos 4:20-21 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. A menudo, la falta de fe puede ser alimentada por las circunstancias difíciles que enfrentamos. El apóstol Pedro, al caminar sobre las aguas hacia Jesús, comenzó con una fe firme, pero cuando su atención se desvió hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo reprendió con suavidad diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este episodio nos enseña que la fe no es solo un acto inicial, sino una postura continua de confianza en medio de los desafíos. Es importante recordar que la duda no solo afecta nuestra conexión con Dios, sino que también limita nuestra capacidad de recibir su paz y dirección. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe entonces no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver más allá de las dificultades y confiar en su plan soberano. Una manera de cultivar la fe en la oración es recordar las promesas de Dios y reflexionar en su fidelidad a lo largo de la historia. En el Salmo 77, 11-12, el salmista declara: me acordaré de las obras del Señor, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus grandes hechos. Este hábito de recordar lo que Dios ha hecho no solo fortalece nuestra confianza en Él, sino que también nos inspira a esperar grandes cosas en nuestras propias vidas. La falta de fe a menudo se relaciona con nuestra percepción del tiempo. Cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, es fácil desanimarse.
Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la oración, confiando en que Dios obra en su tiempo perfecto. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente, que no dejó de buscar justicia hasta que recibió una respuesta. Al final de la parábola, Jesús preguntó: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Este desafío nos llama a mantenernos firmes en la oración, confiando en que Dios nunca olvida nuestras súplicas. La oración de fe también implica someter nuestra voluntad a la de Dios, reconociendo que su plan es siempre mejor que el nuestro. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe no exige, sino que confía en la bondad y sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Una relación íntima con Dios es clave para desarrollar esta confianza. Al pasar tiempo en su presencia y meditar en su palabra, nuestra fe crece y nuestra perspectiva cambia. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Al permitir que la palabra de Dios llene nuestra mente y corazón, nuestra fe se fortalece, capacitando nuestras oraciones para ser más efectivas. Al orar en la madrugada, enfrentamos no solo el desafío de superar el cansancio, sino también la tentación de permitir que nuestras dudas apaguen la llama de la fe. Sin embargo, cuando recordamos quién es Dios y lo que ha prometido, nuestra confianza se renueva. Que nuestras oraciones reflejen una fe inquebrantable, arraigada en la certeza de que Él escucha, responde y obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así, cada madrugada se convierte en un testimonio de su fidelidad y un recordatorio de que, incluso en la quietud, su poder y su amor están obrando a nuestro favor. La oración en la madrugada es un acto profundamente espiritual, una expresión de nuestra fe y nuestra disposición a buscar a Dios en el momento más íntimo del día. Sin embargo, como hemos explorado, hay actitudes y prácticas que pueden impedirnos experimentar la plenitud de este encuentro divino. Hemos reflexionado sobre la importancia de orar con un propósito claro, de no permitir que el cansancio domine, de evitar las palabras vacías, de cuidar la actitud de nuestro corazón, de integrar la palabra de Dios en nuestras súplicas y de mantener una fe inquebrantable. Cada uno de estos elementos nos enseña que la oración no es un acto mecánico, sino un diálogo vivo y transformador con el Creador. La clave para superar estas barreras radica en comprender quién es Dios y cuál es su deseo para nuestras vidas. La Escritura nos revela a un Dios que no solo nos escucha, sino que anhela relacionarse con nosotros. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a clamar a Él, asegurándonos que responderá y nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esta promesa nos llena de esperanza y nos recuerda que la oración no es una tarea, sino un privilegio que nos permite acceder a la sabiduría, la gracia y el poder de nuestro Padre Celestial. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, entendemos que la oración no se trata de impresionarlo con nuestras palabras, sino de acercarnos a Él con sinceridad y humildad. En Mateo 6:6, Jesús nos llama a orar en lo secreto, donde nadie más puede vernos excepto el Padre. Este tipo de oración íntima nos libera de la necesidad de cumplir expectativas externas y nos permite presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestro deseo genuino de conocerlo más profundamente. El ejemplo de Jesús nos inspira a buscar la comunión con el Padre, incluso en los momentos más difíciles. En el jardín de Getsemaní, enfrentando una prueba que iba más allá de nuestra comprensión, Jesús oró con una sinceridad y una sumisión que nos desafían. Sus palabras: no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26:39,
nos muestran que la verdadera oración no busca imponer nuestra voluntad, sino alinearnos con los propósitos de Dios. Este es el corazón de una oración transformadora. Reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos su plan. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que experimentaron la fidelidad de Dios al orar con fe y confianza. David, a pesar de sus fallas, era un hombre conforme al corazón de Dios porque buscaba su presencia continuamente. En los Salmos vemos cómo derramaba su alma ante el Señor, expresando su alegría, su angustia y su esperanza. En el Salmo 63:1 declara: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Estas palabras reflejan un deseo profundo de estar en comunión con Dios, un anhelo que debe inspirarnos cada vez que nos arrodillamos en oración. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos transforma. Al pasar tiempo en su presencia, nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso diciendo: y todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino una herramienta que Dios usa para moldearnos y prepararnos para su propósito. Cuando nos acercamos a Dios en oración, es esencial recordar su fidelidad. Las promesas de su palabra son un ancla para nuestra alma, especialmente en momentos de incertidumbre o prueba. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este llamado a la perseverancia nos invita a confiar en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que obra a favor de aquellos que confían en Él. El tiempo que dedicamos a orar en la madrugada no es en vano. Aunque puede ser difícil levantarse cuando el cuerpo está cansado o cuando las distracciones intentan apartarnos de este momento, cada oración tiene un impacto eterno. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos son presentadas como incienso ante el trono de Dios. Este poderoso recordatorio nos anima a perseverar, sabiendo que nuestras palabras no solo llegan a los cielos, sino que son recibidas por el Creador del universo como una ofrenda agradable. Superar las barreras que hemos analizado no es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Es un proceso que requiere la guía y el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos llena de esperanza, recordándonos que incluso cuando no sabemos cómo orar, Dios está con nosotros, intercediendo a nuestro favor y llevando nuestras peticiones al Padre. Mientras buscamos a Dios en la madrugada, debemos recordar que nuestra disposición importa tanto como nuestras palabras. Un corazón sincero, humilde y lleno de fe es el terreno fértil en el que las respuestas divinas pueden florecer. La oración no siempre traerá cambios inmediatos en nuestras circunstancias, pero siempre traerá cambios en nuestro interior. Nos da paz en medio de la tormenta, fuerza en nuestra debilidad y esperanza en medio de la incertidumbre. La madrugada es un momento único, un espacio donde lo terrenal se encuentra con lo eterno. Es una oportunidad para detenernos, escuchar y ser renovados en la presencia de Dios. Al abandonar las distracciones, el cansancio y la duda, y al permitir que su palabra y su espíritu guíen nuestras oraciones, podemos experimentar una comunión más profunda con el Padre. Que cada oración sea un reflejo de nuestra fe, nuestra confianza y nuestro amor por aquel que nos creó,
nos redimió y nos sostiene. Así, cada madrugada se convierte en un testimonio de su gracia, un recordatorio de su fidelidad y una oportunidad para ser transformados a su imagen.